asqueroso. ¡Ugh! Lo que te voy a compartir en este vídeo es mi trayectoria en el mundo del yoga y mis conclusiones actuales al respecto. Así que entiendo totalmente que otros hayan podido pasar por experiencias diferentes a las mías. Así que, dicho esto, vamos con el vídeo. Sí, soy profesora de yoga, tengo 2 títulos respaldados por la Yoga Alliance. Aún así, no me siento digna de esta cualificación como profesora de yoga, pero para entender el porqué hay que ir unos años atrás. Así que esta es mi historia con el yoga. Yo empecé a interesarme en el mundo del yoga cuando tendría sobre los 18-19 años. Era la época en la que me mudé a Barcelona, empezaba mi vida universitaria y pues empecé a descubrir y a experimentar un montón de cosas nuevas. Descubrí el yoga, el vegetarianismo, el mundo espiritual y a pesar de que no eran temas que yo iba buscando, llegaron a mí y bueno, durante pues mi etapa universitaria estuve jugando un poco con todo esto. Hacía clases de yoga en gimnasios, hasta que ya cuando estuve terminando mi carrera universitaria, ahí me dio mi primera crisis existencial y ahí fue cuando empecé a profundizar más en todos estos temas. Fue cuando empecé a leerme libros de autoayuda, de espiritualidad, de yoga, empecé a tragarme un montón de documentales y bueno, etcétera. La verdad es que la crisis existencial o la depresión o las dos cosas no fueron a mejor con los libros y los documentales, así que la ingenua de Carme en esa edad, pues en lugar de decidir ir a terapia, decidió apuntarse a un estudio de yoga. La verdad es que el yoga se fue haciendo más y más popular y conocí a varias personas que me habían hablado muy bien del yoga, de una práctica seria de yoga y como ya te digo, me habían hablado tan bien y de hecho me decían que el yoga les había cambiado la vida, pues oye, yo dije, yo también quiero un cambio, así que vamos a probar eso. Joven, ingenua, decepcionada con el sistema y probablemente con una depresión de caballo, pues me apunté a ese estudio de yoga. Pero es que no solo eso, además también había decidido cambiar algunas cosas de mi estilo de vida por uno más yogi. Me hice vegetariana, luego me hice vegana, también dejé de usar ciertos productos, dejé de ver la tele, bueno, etc. Y en cuanto a las clases de yoga, pues bueno, sí que es cierto que tenían un aspecto más espiritual, pero aparte de los mantras que me despertaban cierto rechazo al principio, los estiramientos, la relajación, pues aparte de eso no encontré nada más. Evidentemente no había absolutamente nada malo en esas clases, simplemente que yo iba buscando ese gran cambio y pues aparte de un cambio en mi flexibilidad, pues no encontré nada más. Mi crisis existencial seguía ahí y todo seguía igual. Y oye, ya sabes lo que dicen, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Así que pues decidí irme a la India. Evidentemente no a buscar ninguna montaña, pero sí a buscar ese gran cambio. En la India me saqué mis 2 títulos de yoga. Después de ese sinfín de nuevos aprendizajes sobre cómo purificar la mente. ¿Por qué hago tanto así? Sobre cómo purificar la mente y el cuerpo a través de las asanas, o sea, las yoga asanas, a través de los pranayamas, la meditación, la alimentación, ayurveda, kriyas, bueno, un montón de cosas, pues ya me creía lista. Yo ya pensaba que eso era todo lo que había que aprender y yo pues ya era profesora de yoga. Pero evidentemente me costó un buen par de meses encontrar el coraje para empezar a dar clases de yoga. Mi primera clase de yoga fue un fiasco, pero un fiasco en mayúsculas. Básicamente porque me tomé esa clase de yoga como si de una presentación de PowerPoint se tratase y me sentía como que mis alumnos me estaban evaluando. Así de jodida quedé yo del sistema educativo. Pero bueno, ese es otro melón que no vamos a abrir aquí en este vídeo. Aún así, pues hice mi primera clase, luego la segunda, la tercera, y bueno, poco a poco pues fui relajándome, aunque ese miedo a cagarla la verdad es que siempre estaba ahí. Fui dando clases pues por varios países. Empecé en Camboya, luego me fui a la India, di clases también en Sri Lanka y la verdad es que a pesar de mis nervios y ese miedo a cagarla, recibía a menudo un feedback positivo de mis alumnos. La cosa cambió un pelín cuando empecé a dar clases de yoga en España. El contexto, el tipo de centro, el perfil de alumno que atendía mis clases, todo esto era totalmente diferente a lo que yo había experimentado en Oriente. Aún así,
pues empecé a dar mis primeras clases en español en gimnasios y en estudios de yoga. Eso sí, en esta ocasión, además de tener ese miedo a cagarla, se le sumaban otros factores, como por ejemplo mi rechazo a que los alumnos pudiesen tener ese rifirrafe que yo tuve en mis inicios con todo el tema más espiritual, los mantras y todas estas cosas. Por otra parte, la imagen occidentalizada del yoga que se vende a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. El canon de chica delgada, súper flexible, con un modelito de 100 euros. Pues todo esto me pesaba bastante, sin mencionar el sueldo miserable, por no decir otra palabra, que por lo general tienen los profesores de yoga en España. Entonces, pues durante ese tiempo, pues como profe me salían dudas, en plan, si en mis clases debería cantar los mantras, si debería decir namaste, si debería de hablar de cosas más profundas o si debería igual solo enfocarme en el cuerpo, si la gente que venía a mis clases venían acaso porque habían visto una postura así súper guay en Instagram o si venían porque buscaban un cambio, ¿sabes? Entonces, bueno, pues yo creo que todas estas dudas que tenía también venían porque yo empecé yoga por cuestiones más mentales que otra cosa, pero sabía que mucha gente empezaba el yoga pues porque por algo físico. Entonces, claro, yo ahí tenía unos conflictos internos bastante gordos. Así que yo, con tantas dudas y tantos miedos, pues acabé haciendo lo que se esperaba de mí. O sea, me quedé en mi zona de confort, no quería ser ni muy espiritual, ni poco espiritual. Hice lo que se esperaba de mí, o lo que, mejor dicho, pensaba que los demás esperaban de mí como profesora de yoga. Y pues en mis clases se sudaba, se estiraba y uno se relajaba. Y ya está, nada más ni nada menos. Durante mi tiempo libre dejé mi práctica personal y, siendo ya súper honestos, le dedicaba más tiempo a sacarme fotos haciendo posturas así raras para subirlas al Instagram que otra cosa. Y bueno, con el tiempo pues lo que tenía que suceder sucedió, y es que pues aburrí el yoga, dejó de aportarme a nivel personal y yo estaba allí pues por el dinero. Con lo que yo me como el coco con estas cosas, pues dije, a ver, ¿qué clase de persona soy yo que estoy dando clases de yoga por el dinero? O sea, es totalmente correcto trabajar para ganarse un sueldo, pero en mí el estar dando clases de yoga por un sueldo de mierda, pudiendo hacer otra cosa que tenía el mismo valor para mí a nivel personal y donde podía ganar el triple, me parecía muy estúpido. Entonces, pues terminé abandonando. Algo importante que quiero comentar es el pedestal en el que ponemos a los profesores. Yo, como alumna, porque he sido más alumna que profesora, siempre he puesto a los profesores de yoga en un pedestal. Bueno, porque se mueven en este mundo del yoga. Y claro, yo cuando era alumna veía al profesor de yoga y pensaba, ¡buah! Esa persona tiene una paz y tiene que tener un trabajo interno hecho que... Y luego me miraba a mí misma y pensaba, pero qué fraude de profesora, o sea, vaya impostora. O sea, ¿qué te puedo aportar yo como profesora de yoga, aparte de estirar, si ni apenas disfruto de mis propias clases porque tengo miedo a no cumplir con las expectativas del centro y de mis alumnos? O sea, ¿qué te voy a enseñar yo? ¿Nada? ¡Nada! ¿Pero por qué dejé mi práctica personal? Hoy en día practico yoga como estudiante, pero en ese entonces tenía una imagen bastante distorsionada de lo que es el yoga. Básicamente porque la visión que tiene Occidente, el hecho de tener Instagram y todas estas movidas, me afectó hasta tal punto que practicar yoga, hacer las posturas, me di cuenta que me hacía más mal que bien. No a nivel físico, pero sí a nivel mental y emocional. Así que lo dejé por completo y me dediqué única y exclusivamente a la meditación vipassana, y finalmente fue allí donde encontré por fin ese gran cambio que iba buscando. Así que bueno, si quieres saber un poco más sobre mi experiencia con los retiros de meditación y todo esto, te voy a dejar un vídeo que voy a hacer en algún momento en la cajita de descripción o en alguna tarjetita de por aquí. Y la conclusión de todo esto, después de meditar bastante, de hacer el trabajo interno, de abandonar el yoga por completo, de retomarlo otra vez ahora recientemente, la conclusión es que tenía un pedazo ñordo en la cabeza sobre lo que era el yoga. O sea, el problema no era el yoga, el problema era yo, evidentemente. La realidad era que no tenía
tenía la confianza suficiente en mí misma y menos en mi práctica de yoga para pues tumbar toda esta imagen occidentalizada del yoga, y yo no podía luchar contra eso. Había aún muchísimas cosas que desaprender y muchísimas cosas que aprender. Entonces no estaba para nada preparada para dar clases de yoga a nivel mental. Y bueno, pues al final poco a poco toda esta fachada de la flexibilidad y de comer vegetariano y de hacer todas estas cosas que representan, que hacen los profesores de yoga, pues todo esto se fue derrumbando, y es que al final nada de esto me hace ser quien soy yo realmente. Y no estoy diciendo que ser vegetariano, ser flexible, practicar yoga y todo esto que se asocia por alguna razón u otra a ser profesor de yoga o al mundo del yoga sea malo, en absoluto. Pero lo que me pasaba a mí es que todo esto era simplemente parafernalia si luego en la vida real me sentía mal, si en lugar de estar quemando incienso y practicar yoga diariamente estaba haciendo algo que no estaba asociado al estilo de vida yogi, ¿sabes qué te quiero decir? Y creo que es necesario mencionar que todos estos cambios que me impuse a mí misma para tener este estilo de vida, para tener esta imagen de persona yogi, me aislaron bastante, porque al final pues la gente de mi alrededor no hacía estas cosas y eso tampoco me hacía sentir bien. Más tarde, con la experiencia, con la meditación, me di cuenta de algo extremadamente importante y que ojalá hubiese sabido antes. Y es que cualquier práctica, ya sea meditación, ya sea yoga, por muy espiritual que pueda ser, puede ser una vía de escape, puede ser una distracción para ti. Al final del día, el yoga, la meditación, son cosas que no vas a aprender leyendo, siguiendo, copiando, como la natación. O sea, si tú quieres aprender a nadar, puedes leerte todos los libros sobre natación que quieras, puedes mirarte todos los videotutoriales de YouTube, pero no vas a aprender a nadar hasta que no te metas en el agua. Pues lo mismo con el yoga y la meditación. Tú te puedes crear un concepto de lo que es el yoga y la meditación, pero hasta que no te ensucies las manos, no vas a comprender. Y lo que me faltaba a mí era comprensión. Es lo que me faltaba. Está claro que mi visión del yoga ha cambiado bastante en los últimos años. Para obtener beneficios del yoga es necesario estar presente en cuerpo, mente y alma o conciencia, si es que crees en algo de eso. Y para eso yo tuve que desaprender todo lo que yo pensaba que era el yoga y de nuevo pues aprender lo que es el yoga bajo mis propios términos. Por eso es que también existen otros estilos de yoga que por supuesto no se venden tanto en Occidente como el Karma Yoga, que es ofrecer un servicio sin esperar nada a cambio, o el Bhakti Yoga, que es el yoga de la devoción. Por eso pues necesitaba explorar, necesitaba encontrar ese estilo de yoga que se adaptase pues a mi cuerpo, a mi personalidad, a mi estilo de vida, que me fuese bien en ese momento, también en esa etapa, porque nuestros estilos de vida también pues van fluctuando, o sea, nada es permanente. Al final igual un estilo de yoga te sirve durante un tiempo y luego pues cambias a otro. Al final cualquier cosa que te haga sentir bien, eso es lo que a uno le tiene que importar, no la herramienta, sino el resultado, lo que obtengas de ese método, de esa herramienta. Si para mí antes el yoga pues era quemar incienso, meditar, hacer posturas complejas, pues ahora se trata de ser buena persona a un nivel real. Y si eso significa comerse una cheeseburger haciendo una barbacoa con mis amigos y con cerveza de por medio y cosas ultra banales, ¿sabes? Pues es eso. Obviamente sigo en este camino de darme una hostia, darme otra hostia, aprender, desaprender. Y la verdad es que cada día me siento más estudiante y menos profesora, honestamente. Así que si me preguntan por mis cualificaciones, pues sí, soy una profesora de yoga cualificada. Sin embargo, no estoy de ninguna manera cualificada para enseñar. Creo que esa es mi conclusión. Si algo de lo que he comentado pues te resuena, me encantaría que lo dejases en comentarios y así podemos abrir conversación, que creo que hace falta hablar más de estas cosas. No te olvides de darle un like si te ha gustado el vídeo, de suscribirte y nada más, ya te dejo en paz porque es que estoy cansada de hablar, o sea, me duele la mandíbula. Adiós.